Buenas noches, ¿cómo están amigos de Comunicando con Almas? ¿Qué han hecho? Aquí los espero para que se vayan conectando. El día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades en torno a las terapias virtuales. ¿Qué creen ustedes? ¿Las terapias virtuales a distancia, por internet, funcionan o no funcionan? ¿Es posible hacer, por ejemplo, constelaciones familiares de forma virtual? Pues bueno, de ese tema vamos a hablar el día de hoy con Andrea Estrada. Hola, Funeraria Nazareno. ¿Cómo has estado, Juan? Aquí estoy saludando a nuestra invitada. Diego Osa, ¿cómo estás? Me encanta saludarte, qué rico. Tantos del género masculino por acá. Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de tenerte de nuevo aquí en Comunicando con Almas. Ay, yo también muy contenta de estar contigo y de poder hablar con todas las personas que van a estar ahí hoy conectaditas. Me encanta, me encanta. Yo les cuento a ustedes que Andrea es coach profesional. Ella por mucho tiempo ha trabajado con empresarios y emprendedores, ayudándoles pues como a reconfigurar sus vidas. Es coach espiritual, ella es angeóloga, además tiene una conexión muy linda con los ángeles y además es consteladora familiar. Ustedes saben que en este canal nos encantan las constelaciones y vamos a aprender mucho más de eso. Pero inicialmente vamos a hablar de cuáles son los mitos que hay alrededor de si hacer o no hacer, o recibir o no recibir terapia de forma virtual. Es una realidad que aunque a partir del día de hoy o de ayer, fue hoy o de ayer, qué fecha soy, a partir de hoy, el Hoy, país nuestro, Colombia, porque como aquí hay personas de otros países, tenemos libertad, pues hay libertad de salir nuevamente a la calle por la apertura económica. Realmente estamos todavía expuestos al bichito y nos tenemos que cuidar mucho. Entonces, los terapeutas tienen muchos riesgos, los pacientes también, los consultantes. Así pues que nos tenemos que cuidar todavía. Sí, claro, 1 de septiembre. Es que miren, estoy desde tan temprano haciendo cosas que siento que han pasado 2 y 3 días. total, total. Cierto, pero qué maravilla a estas horas de la noche que estemos aquí comunicadas. Andrea, ¿cómo te ha ido a ti con este tema de la virtualidad? Y tú como terapeuta, pues que tienes tantos años de experiencia, ¿cómo has vivido este proceso? Bueno, pues empecemos por lo que estabas diciendo de cómo se siente diferente el tiempo, ¿no? Estamos en otra, digamos, nuestro planeta está entrando en otra frecuencia y hace que el mismo tiempo lo sintamos distinto. A Mm. veces un tiempo demasiado lento, a veces un tiempo demasiado rápido. Y dentro de todos esos cambios que se nos han generado, pues hubo este gran choque de no poder ver a nuestros consultantes presencialmente y empezar a buscar opciones para poder seguir con nuestro trabajo y nuestro servicio. Entonces, para mí y para muchos colegas, pues ha sido un cambio muy drástico. Digamos que yo ya llevo que 5, voy para 6 meses atendiendo virtual y ha sido como un cambio de creencias y de información muy fuerte, porque muchas personas aún piensan que la terapia no les va a servir haciéndola de forma virtual. Entonces, digamos que, bueno, es como empezar a mirar qué es lo que me impide acceder a este servicio de forma virtual, cuál es mi temor, será que pienso que porque no veo al terapeuta no lo puedo tocar, porque claro, es muy lindo cuando uno está en el consultorio y puede abrazar al paciente, ponerle una manito en el hombro, pues pasarle un Kleenex, todas estas cosas que son tan humanas y que a veces también en las terapias se deshumanizan, porque también hay muchos terapeutas que se vuelven muy rígidos y la persona lo que está esperando es un gesto como de cariño y de ternura también con él. Entonces, creo que ha sido un reto para mí, un reto muy interesante. Empieza uno a descubrir muchas facetas que tiene y también a replantearse las terapias, cómo las puede hacer más ágiles y también que la persona se conecte, porque una de las cosas que pasa, Bianet, es que la persona está dispersa, como es una cámara,
entonces la pueden interrumpir, está pensando en otras cosas. Entonces uno como terapeuta tiene ese reto como de enfocarlos, de traerlos y recordarles que en esa hora o en esas 2 horas o lo que dure estamos en la terapia y que así estemos lejos, estamos conectados de corazón a corazón. Ha sido un reto, pero también ha sido maravilloso descubrir nuevas formas de trabajar. Es Claro. como todo un mundo nuevo. Así es, así es. Mira, Juan Tavera de Funeraria Nazareno nos dice, creo que la falta de intimidad y silencio son atenuantes para el tema. Yo no lo haría. Pues ya que aquí vemos que Juan pues es uno de las personas que cree que pues las terapias deberían de ser todas presenciales. Yo conozco una terapeuta que se llama Mía Vanegas y Mía es Theta Healer y pues hace sanación energética también. Y ella antes de que pasara esta pandemia decía, yo atiendo muchos pacientes o muchos clientes a distancia. Ella comunica con animalitos y ella dice, para mí las terapias virtuales incluso yo siento más porque tengo menos distractores y puedo comunicarme más fácil. Entonces, bueno, eso también es un cambio de chip. Y Sí, además estamos, o sea, si creamos que hay vacío entre nosotros, realmente todos estamos conectados y total, todos somos uno. todo. Entonces es simplemente poner la intención en el tema y funciona. Sí, ¿sabes qué, Vivianet? Yo pienso que desde antes de comenzar como en la virtualidad en forma, yo ya tenía pacientes de otros países, de otras ciudades de Colombia, digamos que yo ya venía como practicando, pero cuando ya el tema nos coge en marzo y nos dicen no puedes salir, la gente no se puede desplazar, ya pues el 100% de pacientes los empiezo a mirar a través de la cámara. Y yo creo que es un llamado también a relacionarnos con la tecnología, porque a veces somos muy dados como a quedarnos con una forma de trabajo, esto es lo que yo manejo, así presencial y no me salgo del molde. Y resulta que este año nos están poniendo a todos a salirnos del molde, a salirnos de nuestros apegos, a salirnos de nuestras creencias y comprender que el servicio lo podemos hacer de diferentes formas. Lo que tú dices de la terapeuta amiga tiene toda la razón. Recordemos que nosotros estamos conectados por una energía que es la energía toroide, la energía del corazón, independientemente de que estemos físicamente o no. De hecho, estamos tan conectados que podemos incluso tener memorias de otras vidas y otras encarnaciones. Entonces, ¿cómo es eso posible si no lo puedo vivir presencial? Pues precisamente porque somos almas que estamos conectadas por una red de información, por una red de energía, y cuando hacemos las terapias virtuales, esa red se conecta. Entonces, siempre antes de atender un consultante, yo hago una conexión de corazón a corazón con la persona, antes de incluso ver a la persona, y afortunadamente pues tengo mis angelitos y muchos guías que me van mostrando desde antes qué va a suceder y qué está pasando con ese ser. Y es muy bonito porque la gente dice, no puedo creer, André, que viste todo esto y sentiste todo esto y ni siquiera estamos personalmente. Claro, es porque se abre esa información toroidal, esa conexión energética tan grande desde el amor, y esto nos permite que ese campo cuántico se abra, que ya vamos a hablar del campo con las constelaciones, y se dé la información y fluya la información. Respecto a las condiciones para atender las personas, lo que decía la persona que se conectó, muchas gracias por participar. Claro, debe haber silencio. Yo sí le pido a la persona, mira, por favor, pues métete en el cuarto, busquemos una hora, un horario que tus hijos estén cuidados por otra persona. Hay muchas mujeres, yo atiendo muchas mujeres que me dicen, no tengo un minuto del día para hacer la terapia virtual porque los niños están acá, entonces hagámosla en la noche, que los niños estén dormiditos, porque sí es importante como tener ese espacio de conexión muy privado, preferiblemente sin interrupción, y siempre pegarme pues de todos mis ángeles y mis santos para que no se caiga el internet, para que no se dañe la comunicación. Al principio era súper fuerte porque yo era como, recuerdo una paciente mía muy antigua, al principio se nos cayó como 5 o 6 veces la llamada y ella me decía, ¿será que cortamos? Yo le decía, no, sigámoslo intentando, tenemos que ser capaces de hacer esta sesión. Entonces, claro, se vienen retos y se vienen interrupciones, Vianet, pero pues hay que superarlas y avanzar y confiar en que la terapia me va a servir y confiar en que la terapia se está desarrollando de la mejor manera y que el terapeuta está dando todo de sí para que tenga un resultado.
Total, totalmente cierto. Y muchas veces estas interrupciones ocurren a partir de también nuestro sistema de creencias. A veces estamos tan bloqueados y como cuando estamos en terapia nos estamos saliendo de nuestra zona de confort y le vamos a empezar a decir a todas esas cosas que tenemos por allá ocultas, que no les gusta mucho salir a la luz porque duelen. Cuando uno está en un proceso de sanación, hay muchas cosas que duelen, se vienen a la conciencia memorias de asuntos que en su momento no éramos capaces de asumir o de gestionar y ahorita nos toca porque ya tenemos más capacidad. Entonces, muchas veces estas interferencias hacen referencia también a ese bloqueo o a esa resistencia que personalmente tenemos. Se refleja también en la forma de comunicación. De Aquí acuerdo. hemos visto en este canal cuando empezamos a hablar de temitas duros que empieza la señal a hacer la bolita a pensar. Claro, es que ese tema es espinoso, entonces vemos que empieza como la energía a funcionar. Bueno, entonces uno de los mayores mitos que podemos eh, eliminar o desmitificar es que solo una terapia funciona cuando estamos presencialmente. De Es acuerdo. uno de los mitos. El Ujú. otro es que la sanación requiere el contacto físico. Otro pues de los mitos que podemos eh, Sí, eliminar de acá. sí, ese yo creo que es de los más grandes, porque, claro, yo trabajo muchas terapias a nivel energético, como el Reiki. Mucha gente me dice, pero vení, ¿cómo me vas a hacer Reiki así? Claro, es que hay un símbolo de Reiki para trabajar a distancia, de hecho hay un símbolo de Reiki para trabajar el futuro, y el futuro no lo podemos tocar. Entonces, es como empezar a abrir nuestra mente y comprender que es una opción y que es una opción que definitivamente las personas están necesitando en este momento, estamos necesitando todos por todos los cambios y todo lo que ha sucedido con nosotros también en nuestra frecuencia vibratoria, en nuestro canal energético, lo que se viene, ¿no? Porque esto apenas comienza. Entonces, Así. ese sería otro live, ya en el que hagamos, pero claro, esto está apenas empezando. Entonces, bueno. Y tocas un punto que yo quiero aclarar y quiero pues como comunicarles y es que si estamos pensando que la vida va a volver a ser como antes, déjeme decirle que eso es difícil, o sea, eso se va a demorar mucho rato porque el cambio de paradigmas está aquí, está presente, ya nos lo habían anunciado hace mucho tiempo y estamos en otro proceso. La Tierra, la humanidad estaba en un desbalance muy grande e incluso hubo pandemias peores en el tema de las afecciones físicas, biológicas, como fue la fiebre, perdón, la gripa española. Era mucho más mortal. Lo que pasa es que estamos en un desequilibrio tal que una enfermedad un poco menos letal, un poco menos complicada, nos ha complicado la vida de esta forma por la inequidad, por la falta de conciencia, por la falta de ecología, por pues, nuestros pilares todos tan mal llevados, la economía, la religión, la política, todos esos pilares se están derrumbando, o sea que volver a lo que éramos antes, no, nos De estamos acuerdo. creando una nueva realidad y depende mucho del cambio de chip también. Sí, los grandes cambios de la humanidad siempre han venido, los grandes cambios de conciencia de la humanidad siempre han venido acompañados, digámoslo así, o de hechos que han antecedido muy traumáticos o muy dolorosos. Y eso es lo que está pasando, lo que nos está pasando en estos meses con el mensajero, como le digo yo al virus, que fue decirnos, bueno, me hacen el favor y hacen un stop en su vida, se quedan calladitos, miran hacia adentro a ver qué es lo que pasa y definitivamente fue la única manera en que nos pudimos callar, ¿no? E ir hacia adentro y seguimos yendo hacia adentro muy profundo y seguiremos yendo hacia adentro. Entonces, la virtualidad es esa ventanita que nos ha permitido seguir conectados con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra gente, con nuestros pacientes, nuestros consultantes, y creo que es maravillosa y hay que empezarla a ver con amor. Yo recuerdo que cuando empecé yo estaba muy negada, yo decía, no, yo no quiero hacer esto así,
y hubo una época que la gente me decía, no, no quiero hacer la terapia virtual, y cuando ya empecé a abrir mi corazón y como a disponerme a los cambios, todo el mundo empezó a decir sí. Entonces, Mm. desde la energía de uno como terapeuta, es que se abre el camino para que las personas también cambien la creencia. Y obviamente ha sido una forma de mantenernos vigentes. Yo creo que todos estos lives, todos estos talleres virtuales que estoy haciendo también, que estamos haciendo, se abrieron todas estas plataformas educativas que son el futuro de nuestra profesión también. Yo pienso que son maravillosos y son lo que nos ha traído el cambio y hay que aceptarlo y verlo con amor. Entonces, bueno, en eso estamos. Qué belleza. Bueno, ¿y por qué las constelaciones familiares funcionan? Pues si Uf. quieres empezar por contarnos qué son las constelaciones familiares o por este primer punto, como quieras. Bueno, entonces mira, las constelaciones familiares son de las terapias más ágiles que yo he conocido, ¿cierto? Digamos que yo decidí hacerme consteladora porque realmente como las integré en mí y desde el 2010 más o menos empecé a constelarme en mis procesos personales, comprendí que era una forma muy ágil. Y ahora que he estudiado más a fondo, cuando uno revisa toda la información que pasa en una constelación, nos damos cuenta que las constelaciones lo que hacen es abrir un campo cuántico y ese campo cuántico hace que no exista el pasado ni el futuro. Entonces, en ese momento de la terapia se vivencia en ese presente lo que puede haber pasado en generaciones hace miles de años o lo que puede venir en tu sistema familiar también y que te puede estar marcando. Entonces, esta información cuántica hace que nos conectemos con el constelado de una forma muy rápida y para la persona que se está haciendo la terapia también se comienzan a abrir imágenes, sensaciones, hay información en su cuerpo, tú estás haciendo la constelación virtual y la gente dice como empecé a sentir mucho frío, me duele la cabeza, ¿qué me pasa? Me paralicé, claro, porque toda esa información llega al campo y como el campo es sagrado y hay que tratarlo con respeto, o por lo menos así lo trato yo, pues empieza a mostrar y nos empieza a mostrar cuando lo abrimos desde el amor y sin juicio y empieza a salir la información que el consultante debe sanar. Entonces la constelación, mucho más que otras terapias, es maravillosa virtual. Primero, hay un mito de pensar que la constelación familiar, para las personas que no saben, de pronto se imaginan que tiene que ser el grupo familiar. O sea, me vas a hacer una terapia como familiar, pero entonces tengo que llevar a mi mamá, tengo que llevar a mi papá, pero mi papá se murió. No, mira, no tienes que traer a nadie, vamos a trabajar con tu alma. El alma siempre sabe dónde tiene que estar y para dónde va. Y tu alma va trayendo los representantes y la información que necesitas, incluso tu padre muerto, porque en la constelación también llegan esos desencarnados y esos seres que no están aquí con nosotros en la tercera dimensión presentes, pero que están en energía. Entonces, no necesitamos otros miembros de la familia para constelar, no es lo que ahorita estamos necesitando. Y en las constelaciones grupales, que las hacíamos antes presenciales, tampoco necesitábamos a tu familia. A veces había personas que llegaban acompañadas de sus seres queridos como para sentir respaldo, para ayudarle al otro ser querido también para que la constelación le obre, pero realmente eso no es necesario. Y ahorita como lo estamos manejando, como yo lo estoy manejando también, que son estas constelaciones individuales, estas constelaciones a través de este campo cuántico, pues mediante la cámara, tampoco necesitamos que haya nadie presente. Entonces empezamos a trabajar con un montón de recursos. Hay muchos recursos que ahorita los vamos a ver para trabajar la constelación. No sé si aclaro un poco de qué se trata la terapia o alguien quiere preguntar algo. Sí, interesantísimo si ustedes empiezan a hacer sus aportes, sus preguntas o lo que no creen, pues abramos el debate también. Yo quisiera que nos explicaras un poco más qué son las constelaciones familiares y volvemos entonces a retomar el tema de cómo funcionan. Listo. Entonces, mira, es una terapia que básicamente trabaja toda mi ancestralidad, toda la energía que viene de atrás, todo lo que me determina en mi vida que viene de mis ancestros, desde madre, padre y hacia atrás. Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, el creador, gran maestro, que ya falleció el año pasado, decía que, digamos que se trabaja
7 generaciones para atrás, pero pues ya como las constelaciones también han ido, digamos, como avanzando y modificándose, hemos visto que incluso se trabajan temas de generaciones anteriores a las 7 hacia atrás. Entonces, es impresionante cómo estamos influenciados en nuestra vida por toda esa información de atrás. Entonces, ¿qué pasa en el sistema familiar? ¿Qué es lo que hace la terapia? Empezar a trabajar hechos trágicos, conductas repetitivas, adicciones, toda esa información que genera bloqueos en mi vida, que viene de atrás, yo no soy consciente, y la terapia lo que hace es mostrarme qué fue lo que pasó, con quién era el tema, con quién era la implicación, con quién era que yo tenía esa lealtad inconsciente para ahora traerla, decirle a ese ancestro, gracias por lo que me estás mostrando y te dejo con eso y yo sigo mi camino. Es una forma muy amorosa de ir sanando lo transgeneracional, de ir sanando lo que a veces no comprendemos desde nuestro consciente y necesitamos mirar desde nuestro inconsciente para poderlo transformar. Básicamente te puedo decir que yo cuando empecé a constelarme, que fue en el 2010, yo sentía que en una constelación yo trabajaba 10 citas. O sea, era como si me evité 10 terapias, ¿no? Porque como es tan fuerte y te muestra así, vos decís, ah, ya entendí qué fue lo que pasó aquí. Y empezamos a ver la raíz, el origen, de dónde viene. Y yo creo que todo hay que mirarlo desde el origen. Cuando uno lo mira desde el origen, lo empieza a comprender y lo empieza a sentir, como decía el maestro Bergelinger, que es no sentir, sino asentir. Y cuando yo digo asentir, es aceptar que mi abuelo se quebró, aceptar que mi padre fue un alcohólico, aceptar que mi madre venía con una historia de abortos, o sea, una cantidad de información que en el sistema no la queremos mirar. Y las constelaciones lo que permiten es que la miremos para que la aceptemos y la podamos sanar. Y todos tenemos información por sanar en el sistema, porque no hay sistemas perfectos. Todos los sistemas familiares vienen con esas lealtades, con esas cargas y con esa información. Entonces, más o menos ahí vamos dando una definición. Definitivamente, aunque no se haya reconocido propiamente desde la psicología como una terapia, para mí es de las terapias más ágiles que existen. Y la pasé por mi cuerpo y la sigo pasando mucho para poderla poner al servicio también, porque cuando a uno le funciona y uno es terapeuta, pues ¿por qué no le va a ayudar al otro a que le funcione también? Es eso. Claro, cuando hemos tratado los temas de lo transgeneracional, de por qué siempre tropiezo con la misma piedra, por qué no soy feliz con mi trabajo, por qué no soy capaz de tener una pareja estable, por qué siempre las relaciones se me terminan en tal punto, por qué no puedo tener hijos. O sea, hay un montón de preguntas que uno en psicoanálisis, yendo a una terapia de psicoanálisis, se demora años investigándolo. Ir a otro tipo de terapias, bueno, digamos que va trabajando y lo va entendiendo y va cogiendo con pinzas. Pero cuando uno decide hacer una constelación familiar, es una forma en la que se le devela a uno el panorama claro del tema que está tratando. Entonces, mira, voy a hablar aquí, voy a leer lo que dicen nuestros amigos de Comunicando con Almas. Claro. Y Ana Carolina, abogada, dice, nunca me he atrevido a hacer una constelación porque me dicen que mueve muchas cosas. Sí. Mueve muchas cosas, así es. Sí, definitivamente mueve estructura, mueve estructura. Entonces es fuerte, es ver lo que no quiero ver y que me lo ponen ahí en la mesa. Entonces de pronto en otras terapias pues uno habla con el terapeuta, embolata la cosa, es que no he podido tener hijos por esto y esto, y uno dora la píldora, ¿cierto? Y se necesitan muchas sesiones para uno entender por qué me estoy negando a aquello o a esto. Pero en la constelación como el constelador, ya en las constelaciones de hoy, que son las constelaciones del espíritu, ya casi el constelador ni habla. O sea, es sorprendente porque ya ni siquiera el constelador es un constelador directivo que dirigía la constelación y ponía a las personas, no, ya es el campo el que muestra la información y el campo mueve solito la información. Uno lo que debe hacer es estar muy conectado con el campo, observar mucho lo fenomenológico, que es lo que pasa en el momento de la constelación,
y no estamos haciendo interpretaciones ni sacando conclusiones de lo que pasó, sino que el paciente observa la información que sale y como muy bien dice la persona que participa, claro, mueve muchas cosas. Yo creo que, como digo yo, limpia la energía, remueve obstáculos y ayuda a que la persona avance de una forma muy rápida. Muchos consultantes dicen, los constelados dicen, bueno, pero ¿cuánto se demora en actuar? O sea, me la hice el viernes, entonces André, decime, no, a ver, o sea, es que no hay un tiempo lineal, porque es que esto es cuántico, entonces resulta que de pronto acabas de sanar una cosa de 7 generaciones antes, pero resulta que más o menos en 2 o 3 meses o dentro de un año el campo movió y tú vas a mirar que en tu vida algo se despejó, hiciste una comprensión desde el alma. Es que las comprensiones de la mente, digamos que son más sencillas, pero no son movilizadoras. Pero la comprensión del alma abre el espectro, abre el fractal, porque somos fractales. Entonces me abre el fractal y yo ya veo aquí a papá, yo veo acá a mamá, yo veo mis abuelos, yo veo mis hijos, veo mis sobrinos y ya entendí esta familia en qué dinámica estaba. Claro, entonces se vienen cosas como, ya entendí por qué soy divorciada. Es que todas las mujeres de mi linaje se divorciaron y yo no me había dado cuenta. Ah, con razón. Tengo una influencia de ese linaje con esa abuela que se divorció 3 veces, ¿cierto? Entonces ya el campo te mostró y vos decís, ok, tengo que hacer un trabajo con esa abuela para soltar ese decreto y esa lealtad que yo hice con ella porque yo ya no quiero ser divorciada. O sea, son cosas fuertes, a veces muy dolorosas. Yo creo que a veces las constelaciones nos muestran cosas muy dolorosas, pero pues el que busca terapia es porque está trabajando en sí mismo. Y el que Así está es. trabajando en sí mismo, Janet, es porque tiene un nivel de conciencia distinto. Entonces, pues si te vas a meter, yo siempre les digo, métase de cabeza y que salga todo lo que tenga que salir, porque tú quieres sanar. Pues así lo he manejado yo conmigo y he sido a veces hasta un poquito masoquista. Yo una época que me constelaba demasiado tiempo seguido y recuerdo una consteladora amiga que un día me dijo, no más, Andrea, no más, no te Para, puedo para, constelar. sin mirar. O sea, calmadita, calmadita, ¿cierto? Porque yo estaba en un curso y me hacía constelaciones cada sábado y llegué a hacerme seguidas unas 24, o sea, una cosa heavy. Y movió mucha energía en mí, me enfermé, pasaron muchas cosas, pero también solté una cantidad de cosas personales increíbles. Y que no te pertenecían, porque es que una de las grandes ventajas que tiene la constelación es que tú asientes a esa realidad que vivió tu familia, que tú estás repitiendo, que tú estás cargando, pero le devuelves a quien le tienes que devolver lo que no es tuyo, lo que tú no tienes por qué cargar, y empiezas a resolver. Hay un asunto y es que creo yo que después de una constelación hay que darle un tiempo al campo para que el espíritu asimile todo lo que está pasando, incluso los que somos muy cerebrales también entendamos y unamos puntos y se puedan trabajar con pinzas ciertas cosas, porque no solo es hacer la constelación y ya nos sanamos, ahí viene un acto de responsabilidad y es ¿qué hago yo con la información que obtuve? ¿Me voy a ir a Total. echarle culpas a mi familia o me voy a ser responsable de lo que a mí me toca como ser consciente y que está en un proceso personal? Entonces ahí viene un trabajo adicional. Sí, la constelación no es mágica, o sea, sí es mágica, porque yo digo que eso es magia, todo lo que muestra, pero cuando tú te constelas, después viene, como muy bien lo dices, ese momento de la verdad, ese momento de cómo me hago cargo de todo esto que vi, ya lo estoy comprendiendo y ahora cómo voy a avanzar. Tengo 2 caminos, o le echo la culpa al sistema, a mis padres, que es lo que normalmente hacemos, echarle la culpa a los padres, lo más fácil, y no me vuelvo a constelar y no vuelvo a terapia y eso y me hago la loca, o sigo trabajando en ese tema que observé con otra modalidad de terapia o con más constelaciones. Mi maestra dice que hay que dejar 21 días mínimo después de una constelación. De hecho, no se debe hablar de la constelación. Yo a mis consultantes les recomiendo no hablar de la constelación porque son imágenes que quedan en la psique y que tú irás resolviendo y como dices tú, Janet, el alma las irá integrando en tiempos diferentes. Todos tenemos procesos distintos. Hay personas que asimilan de una, hay personas que necesitan meses y también sugiero
después de la constelación, sobre todo cuando son tan fuertes, hacer proceso terapéutico, o sea, Mm. que lo escuchen a uno, que le miren el tema, porque claro, si abre el campo cuántico, se abre la información y la persona puede quedar muy afectada, muy afectada. Yo he visto casos en que pasa eso también. Por supuesto, entonces es un asunto de responsabilidad con uno mismo, de hacerse la constelación y en buenas manos, así como contigo, estar muy claro con qué tipo de constelador se está haciendo la constelación, porque hay personas que fueron a algunas constelaciones y ya se creen consteladores. Eso no es, hay que tener un proceso personal, que esa vaina pase por uno, por la experiencia de uno, porque hay que tener la experiencia y además conocimiento de la estructura de la psique y de procesos de sanación. Mira, Londono 9540 dice, hay que escoger un tema específico, me imagino que es una pregunta. Y la otra es, ¿cuántas constelaciones podemos hacer o con una es suficiente? Bueno, las constelaciones tienen como un momento en que se cierran. Uno como constelador aprende que cuando comienza a constelar, llega un momento de la constelación que la información como que se cierra y es la señal de que hay que parar ahí. Esto es muy desde la sensación y la intuición del constelador, porque hay consteladores que empiezan la constelación y la continúan, la siguen hasta el tope, pero resulta que la persona de pronto no está lista para seguir hasta allá. Tiene uno que estar muy conectado al campo y es una de las cosas que más dificultad da saber cuándo parar la constelación. ¿Cuántas me puedo hacer? Las que el alma necesite. El alma va mostrando. Y a veces hay constelaciones muy rapiditas que te muestran. Hay otras muy lentas que te van mostrando y el ritmo va siendo lento y al final puedes llegar como a esas conclusiones de esas imágenes y depende mucho también de lo que el alma esté sintiendo y la persona necesite. Como les decía, yo me he constelado infinidad de veces. Antes de hacer mis primeras constelaciones, pues imagínate, yo llevo desde el 2010 asistiendo a constelaciones y constelándome y apenas ahora que estoy terminando mi formación que se demora 2 años y que ya tengo un diplomado de más de 5 meses en este tema, me atrevo a constelar. Entonces, yo hubo un momento en que dije, no soy capaz todavía de constelar a nadie porque es un proceso muy profundo y uno necesita sentirse con muchas herramientas y haber visto Mm. muchas constelaciones, haber estado con muchos consteladores diferentes, todos somos diferentes, para uno también crear como su propio estilo de constelar. Yo constelo muy desde lo espiritual también, me gusta mucho porque pues yo ya tengo como ese canal y las constelaciones se vuelven a veces yo diría que demasiado espirituales, pero pues es porque esa es mi vibración y con eso es como con lo que yo estoy conectada. Habrá otros consteladores que estén conectados con otras formas y también está bien. Creo que es un tema de mucha responsabilidad y también les quiero decir que cuando se abre un sistema, es decir, si yo constelo a Vianet, el sistema familiar de Vianet, a la vez que yo abro el tuyo, se abre el mío. Entonces, para el constelador también es fuerte observar qué pasa en el de Vianet, porque en el de Andrea también se refleja o pueden haber cosas parecidas de los sistemas. Entonces uno tiene que estar muy bien parado, porque claro, abro el de Vianet, veo algo que a mí también me duele, tengo que estar centrada y parada porque si no yo me desmorono también con Vianet. O sea, es un tema fuerte, energéticamente cansa mucho cuando tú no estás preparado. Yo las primeras que hice me acuerdo que quedaba de cama y como se abre tanta información, pues yo hago mis protecciones, primero hago una meditación con la persona. ¿Qué tema se puede constelar? Cualquier tema. Lo Esa que era la nos pregunta que te iba a hacer, porque deben de estar personas diciendo, ay, pero entonces, ¿qué cosas sí se constelan y qué cosas no? cualquier tema. Lo que pasa es que generalmente llegamos a la cita y como que no sabemos. Como que le dicen a uno esto, y uno no, pero una cosa, no, es que, entonces, ¿qué hacemos? Vamos al corazón, hacemos una meditación, vamos al corazón. Ah, ok, ya me di cuenta que lo que quiero constelar es mi relación con mi trabajo, me está yendo muy mal, no me gusta, vamos a mirar. Pero resulta que como las constelaciones no las podemos controlar, esto es lo que más me gusta a mí de las constelaciones, esto es lo más místico de las constelaciones, que creo que por eso me hice consteladora, que yo soy muy mística, es que como yo no controlo qué pasa en la constelación, yo no sé qué va a llegar, qué va a pasar, qué se va a abrir, entonces es un campo tan desconocido el que se va a abrir que si yo no puedo controlar,
el tema que la persona propuso puede que me muestre otra cosa. Ejemplo, me pasó en estos días con una paciente. Andrea, quiero constelar, que no he podido cambiar de trabajo, me da mucho miedo renunciar, tengo mucho temor y presento entrevistas y no me llega nada, no paso a los procesos. Comenzó la constelación y sale el padre y sale el abuelo de la paciente, el abuelo muerto, ¿no? Entonces, ella empieza a llorar y se da cuenta que toda la información de su trabajo y todo ese miedo a cambiar y a evolucionar tiene que ver es con las creencias del padre y del abuelo, que eran exactamente igual de miedosos que ella. Y lo que hicimos fue trabajar con ellos y decirles, gracias por lo que me mostraron, pero ahora déjenme a mí hacer mi camino para yo poder tener fuerzas y poder cambiar de trabajo. Estamos en ese proceso con ella, ya viene trabajando eso conmigo hace meses. La constelación la hicimos hace poco y ella me dijo, ya entendí. Claro, es un miedo muy grande al cambio, a lo diferente, porque me gusta el confort, me gusta quedarme en ese trabajo relajada sin me aterre. Y mi padre y mi abuelo eran igual y fue muy lindo. Entonces son procesos que tú constelas cualquier tema, pero se abre una información muy distinta. Y nosotros desde el ego y el control, y me pasaba mucho cuando yo me constelaba, decía, fue madre, pero vine fue a preguntar por la pareja y por qué salió mi mamá. Ah, querida, es que estás vinculado con un tema de tu mamá que no has resuelto y por eso no has podido encontrar la pareja. O sea, es fuerte, nos hace llorar y nos hace decir, Dios mío, estoy tan ciega, de verdad, apenas estoy viendo esto, pero lo más lindo es esa comprensión, es esa, ya entendí, no he sanado esto con mamá, con razón la pareja no llega. Entonces, la constelación no se puede controlar, el campo cuántico es indescifrable a veces, hay constelaciones muy raras, hay constelaciones muy extrañas que a veces uno desde la mente no, es muy difícil comprenderlas, es muy difícil y la persona se va con una sensación como no hicimos nada, pagué esta terapia y esa vaina yo ni la entendí y resulta que después te dice, ya entendí, claro, esto fue lo que pasó. Entonces Y la invitación es, dime. normalmente después de una constelación que incluso puede pasar que uno no entienda, se va y empieza a soñar. Y en el sueño empiezan a aparecer las cosas que le dan a uno el cliccito para entender qué es esa información que está pasando, porque se activa el inconsciente. De acuerdo, maravillosamente los sueños como herramienta nos ayudan a develar los misterios del alma y del inconsciente. Y obviamente un buen constelador también debe haber estudiado sueños, ¿no? Porque eso va unido, ¿cierto? Es un mundo maravilloso y va todo encadenado. Pues a ver, tú y yo que somos, ¿cómo es que se llama? Soñadoras cuánticas. Ah, sí. Nos conocimos en el taller de Eneco Ruiz, que trajo Aguas Urgente, sí, aprendiendo a sueños cuánticos y viaje astral. Y Sí, de verdad que es un trabajo muy teso y todos los días pues se intenta y es en eso tremendo estamos, trabajo. sí. Sí, sí, muy Sí. Y lindo. sabes, Andrea, ahorita estoy haciendo un taller, un seminario de tarot y sueños. Y es Maravilloso. increíble cómo los arcanos del tarot aparecen en los sueños y le dicen a uno un montón de cosas a partir de los sueños. Es una maravilla. Te invito para que nos acompañes lunes y viernes para hablar con Daniel Salvatierra del símbolo. Estamos hablando de los símbolos para interpretar sueños a tus órdenes. Ay, Bueno, gracias, Janet. Me encanta él. Yo lo he visto en tus lives, me encanta. Yo he estado mirando los arquetipos pues muy suave porque es un tema bien profundo y bien denso también. Y te cuento que estudié con Lizzie Coe, el doctor ah, Lizzie qué Coe, estudié maravilla. sueños. Yo estudié con él sueños y ese hombre es impresionante y maneja sus arquetipos. Pues tengo ganas de hacer con él el curso de arquetipos más adelante, pero sí va muy, muy conectado el sueño a todo lo que yo trabajo en terapia, o sea, es como un espejo. El sueño me muestra todo lo que trabajo en la terapia. Claro, claro. Y yo te interrumpí, ¿sí viste? Ah, no importa, no sé qué más preguntas hay sobre las constelaciones, sobre la virtualidad. Bueno, hay un asunto con las constelaciones y es que hay consteladores que hacen el doble ciego o el ciego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso de, hay consteladores que incluso mm, ponen en un papelito, escriben algo y las personas
toman esos papeles y no se sabe quién es, qué está haciendo, qué papel está representando. ¿Cómo funciona eso en la virtualidad? Bueno, entonces mira, hay varios recursos para trabajar virtual. Y puede ser, podemos constelar con muñequitos, que es un recurso que utilizamos mucho. Podemos constelar con huellitas en el piso, que también se utiliza, o simplemente con papeles. A mí me impactó mi maestra de Bogotá con la que me estoy formando, que nos estaba enseñando cómo se trabaja con un papel en blanco, o sea, un solo color, ni siquiera se le pone al papel a quién va, pues quién está representando, sino que es en blanco el mismo tamaño todos los papeles. ¿Por qué nos lo está enseñando a trabajar así? Porque ella dice que la persona se predispone menos, así el papel ya viene marcado y ya viene con una información y se devela al inconsciente de una forma mejor. Entonces, eso me impactó mucho porque yo decía, ¿cómo voy a constelar sin ni siquiera poner en el papelito qué es cada cosa? Y resulta que funciona mucho y es maravilloso porque la persona conecta cosas muy profundas del inconsciente por el solo hecho de estar el papelito en blanco. Entonces, eso que tú hablas del doble ciego o lo del ciego es como, claro, la persona empieza a mover el campo, pero no sabe qué es lo que hay ahí. Cuando ya se para ahí, empieza a sentir, ah, ok, este es mi papá, o sea, este es mi papá, porque siento esto, porque me duele esto, porque pienso en esto, y se viene toda la información. Lo ideal es trabajar así, lo ideal es trabajar con que la persona abra el inconsciente y no como decirle, bueno, te vas a parar aquí que este es tu papá, te vas a parar, no, esas constelaciones eran las que se manejaban antes, hace Antes, 10 años. exacto. Hace 10 años tú ibas a una constelación y el constelador era como bravo, Ay, todo lo sí, exigía. que hace como hasta violento me parecía a mí ese tema. Claro, eran las primeras constelaciones que fueron las hellingerianas, que obvio que son maravillosas porque de ahí fue que empezó todo este cuento, pero eran como violentas, como párese, siéntese, córrase, dígale a su papá que no sé qué. No, ya trabajamos unas constelaciones muy distintas, que son esas constelaciones del espíritu. El constelador casi ni habla, el papel está en blanco, el campo abre la información y nosotros nos movemos de acuerdo a lo que el campo nos muestra, con mucho respeto, con mucha inclinación a comprender que esa fuerza mayor que nos une, nosotros no la controlamos. Por más que sepamos y llevemos años en esto, nosotros nunca, como consteladores, sabemos qué va a salir. Nunca, Así es, no, eso no nunca. Es es mágico. increíble, es mágico. Es mágico. También he asistido a constelaciones, no solo como la constelada, sino como persona al servicio de la constelación. Y la felicidad con la que yo salgo de cada servicio que presto, eh, nunca la había sentido antes. O sea, para mí este tema de las constelaciones me mostró un mundo diferente, un mundo del espíritu, de la infinitud que hay hacia adentro de uno, hacia adentro es infinito y todo lo que puede pasar en torno al servicio. O sea, Es muy eso es bello. muy bello. Es muy bello, Vianet, porque cuando tú representas, cuando tú te pones al servicio de otro para ayudarle en su tema, fijo, estás ganando algo tuyo también. Claro, Entonces, la ma- realmente estás al servicio, pero te estás haciendo un trabajo tú también. Entonces, aprendes es, doble. claro, Puede es ser que que lo yo otro decía, esto es tan altruista, es cada que yo me presto como instrumento, realmente estoy trabajando en un montón de cosas. es hermoso. Y cuando yo me acuerdo cuando yo iba a las primeras constelaciones, siempre me tocaba representar el papel que yo no quería, de lo que yo no quería trabajar. Claro, Entonces, claro, uno llega, bueno, empieza el constelado a pararse, a moverse, lo escoge a uno y uno como, ay, me tocó a mí. Y uno sale, ah, ¿qué es esto? Ay, no, preciso lo que yo no quería, pero es hermoso porque cuando yo me pongo al servicio que estoy dando, siempre recibo, siempre recibimos. sí, sí. Recuerdo una vez que un compañero recibió una constelación, un servicio, y el hombre súper fuerte, súper serio, yo nunca en la vida lo había visto llorar, y él decía en el papel que le tocó, esto es muy duro, y le salían las lágrimas, y era increíble, pero después de la constelación queda
una liviandad, o sea, uno queda livianito. Y Sí. eso también pasa en el tema virtual. En uno cambia la sensación, cambia el cuerpo, uno se siente diferente. ¿Qué te han dicho con tus constelados? Bueno, pasan cosas magníficas y maravillosas, también a veces se asustan un poco, pero a veces es tan evidente lo que sucede en la constelación que la persona queda afectada como en su emoción o físicamente afectada positiva o negativamente. Hay gente que te dice, terminó la constelación y yo siento que me quitaste 10 kilos de la espalda, o sea, tenía una joroba en la espalda y me la quitaste. Hay gente que te dice, terminó la constelación y me duele la cabeza, se me va a explotar, me tengo que ir a dormir porque no puedo más con esto. O sea, pasan muchas sensaciones y es que precisamente la constelación lo que hace es mostrar en el cuerpo qué es lo que está pasando. Por eso nosotros cuando nos formamos como consteladores aprendemos a mirar el cuerpo, la expresión y energéticamente qué cambia en la persona a medida que la constelación se va desarrollando. Tiene uno que afinar mucho el ojo, porque no es solo la palabra del consultante, no es solo la frase que él dice, sino uno tiene que tener un ojo, digamos, despierto aquí también, que lo tiene uno que tener despierto para ver lo que no es evidente. Y el cuerpo nos va mostrando qué va pasando con esta persona y en qué está siendo leal, a quién está siendo leal, qué es lo que no ha podido soltar, no ha podido trascender para poder sanar. Entonces es un trabajo muy desde el fenómeno, desde lo fenomenológico, muy desde la observación, es de paciencia, hay constelaciones muy lentas que tú llevas una hora y se ha movido una cosita así, pero claro, es que el alma, como decía ahorita, tiene su proceso y uno tampoco la puede empezar a presionar. Tal vez para ese constelado, después de una hora, darse cuenta que su duelo es por la mascota y no por el abuelo, es muy grande. Pero para uno como constelador dice, pero no lo habías visto. Claro, no, pues es que él está en ese proceso de verlo, ¿cierto? Claro. Entonces, es súper bonito. ¿A quién le sirven las constelaciones? Pues yo pienso que le sirven a todo el que disponga el corazón y quiera sanar. A mí me encanta porque a veces me llega gente muy mental y comienzan como, esto es muy raro, pero donde dice que eso es una terapia, esto es como muy extraño, usted qué es lo que hace ahí, como esa brujería tan rara que usted hace ahí, eso sí servirá, yo creo que esas constelaciones no son para mí, pero resulta que esas personas tan mentales, cuando se disponen desde el corazón y de verdad con esa intención de sanar, alcanzan unos niveles de sanación magníficos. Entonces yo pienso que son para cualquier persona que se le quiera medir. ¿Es para valientes? Sí, es para valientes. Mientras más se costele, la vida más se le va a revolcar. Pero es que si la vida no se revuelca, nunca se va a organizar. Y de hecho, cuando uno va a asistir a una constelación, algo pasa. Eh, Cuando era físicamente, pues que nos veíamos, algo pasaba, el trancón, se apagaba el metro, alguna cosa. Sí. Cuando más resistencia hay, póngale la firma. Con mayor razón, usted tiene que decidir ir a esa constelación. No aborte la idea de hacerlo, porque de verdad que la transformación ahí se va a ver muy bien reflejada en todo lo que va a pasar Me y en su hiciste sensación recordar, posterior. me hiciste recordar una anécdota con una amiga consteladora que quiero mucho. Constelamos en una casa, en una finca por allí cerca, constelamos a unas personas dueñas de una empresa, porque claro, las constelaciones también se trabajan a nivel organizacional, estamos abriendo la mente de los empresarios, pero funcionan. Ujú. Y claro, llegaron los hermanos, los dueños de la compañía muy resistentes, apenas nos vieron a mí y a mi amiga, este par de brujas, ¿de dónde salieron? ¿Y qué hacen aquí? Bueno, venga, pues que le vamos a hacer una constelación. Y entonces era tan fuerte la energía y lo que sucedió allí, que estábamos como, ellos tenían como un lugar destinado donde guardan los vinos, como una cava, Mm. hicimos allí la constelación y tú puedes creer que habían unos bombillitos como decorando el lugar y fue tan fuerte la energía que se movió y lo que ellos vieron que se queman los bombillos de mitad de la constelación. Mm. Y yo miraba a mi amiga y yo le decía, esto está heavy, porque empezaron a sonar ta, 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 y quedamos a oscuras.
claro, toda esa energía que se movió, toda esa no aceptación, toda esa ceguera del sistema de no ver lo que estaba pasando realmente con la empresa, fue tanto la energía que se quemaron, ¿no? Claro, es Entonces pasan impresionante. cosas sorprendentes como dices tú, ese es el campo muestra lo que pasa y todo lo que pasa en el campo es perfecto, porque ese es el mensaje, ¿cierto? El mensaje para ellos era, ¿cómo será de fuerte lo que no quieren ver que se quemaron los bombillos? Y ustedes siguen diciendo que no, que eso no está pasando. Entonces, esto es mágico, esto es mágico, esto para mí ha sido un camino maravilloso. He contado con grandes maestros, cada vez más conectada con estas almas tan bonitas que nos enseñan esto y respetando mucho las opiniones, ¿cierto? Habrá psicólogos, psiquiatras, perdón, personas que dicen eso no sirve, eso no funciona, eso es una mentira, pero yo creo que las cosas no se construyen tanto con palabras y cuando una persona entra a una terapia de estas y ve una evolución tan rápida, ya tú puedes comprobar que esto sí funciona, que esto sí mueve, que esto sí ayuda. Entonces, bueno, en este mundo estamos y hay que probar las técnicas, hay que probarlas. Claro. Entonces, Andrea, en este momento estás haciendo constelaciones individuales de forma virtual. ¿Se pueden hacer grupales o no? Se pueden hacer grupales con cada persona pues en su camarita, digamos que es algo más complejo, pero se pueden hacer y igual la otra persona representando va a sentir, va a Ujú. observar, se van a conectar todos y los conectamos a todos. Pero si una persona quiere empezar un proceso, es chévere que lo empiece individual. Yo hago una primera cita como para observar la persona y mirar y ya después le hago la constelación. Y es un tema pues que no es nuevo, es que este tema lleva años de los años y en muchos países está muy desarrollado. Acá en Colombia empezó como en el año 97, ya llevamos un recorrido. Yo he estado en el primer congreso de constelaciones a nivel nacional que fue en Bogotá hace 2 años y allí conocí a la maestra que me está formando, que es una mujer que lleva 50 años en esto, además psicoanalista. Ella dijo un día, el psicoanálisis es muy lento, las constelaciones son mágicas, son efectivas y comenzó con el tema en Colombia. Ujú. Entonces, le doy gracias a Dios porque siento que descubrí una, si no es la mejor, una de las mejores en el mundo en esto y nos ha formado de una forma muy estricta y muy bella y con mucho amor y hemos aprendido mucho con ella. Es una mujer ya, digamos, con un recorrido impresionante, admirable y bueno, qué suerte contar con estos maestros. Pues mi maestra es Gloria Ramírez, que además es mi profesora de numerología. Y lo que yo le agradezco, ese proceso que hice con ella, también con constelaciones, pues yo creo que ella no se alcanza a imaginar. Ah, mira, me pregunta aquí Diana Carolina, o nos pregunta aquí Diana Carolina Abogada, ¿una constelación puede ser, puede sanar una enfermedad física? A ver, la constelación puede mostrarte la raíz de la enfermedad, puede mostrarte de dónde viene, puede mostrarte si también algún ancestro tuyo sufrió esa misma enfermedad. Y yo pienso que no es prometerle a la persona que la va a sanar, porque el que diga que va a sanar una enfermedad, pues tendría que ser Jesús y hacer un milagro, nuestro Maestro Jesús. Nosotros no somos Jesuses, como digo yo, ni vírgenes, pero digamos que cuando tú haces consciente el origen de la enfermedad y haces consciente de dónde viene y por qué no habías podido ver, comienzas a sanar. Entonces, no es ir a la constelación pensando que se me quitó la enfermedad, es ir a la constelación pensando que voy a descubrir de dónde viene y que ya siendo más consciente voy a entrar a sanar, porque recuerda que la enfermedad es un proceso espiritual, o sea, nosotros no nos enfermamos por de malas. A mí no me da un cáncer cancelado por de malas. A mí me da un cáncer porque hay algo que yo no he podido sanar. No quise trabajar una emoción por muchos años y el cuerpo entró en un impacto tan fuerte que se tuvo que enfermar y llegar a un cáncer para que tú despertaras. Entonces la enfermedad es un camino espiritual también. Por Mm. eso nos enfermamos también. Claro, son maestros, las enfermedades son maestras. Así es. Luz Adriana dice, ¿por qué da dolor de cabeza después de las constelaciones? Bueno, yo pienso que es porque se mueve mucha energía. A veces uno como constelador también queda con dolor de cabeza.
Y también a veces pasa que en la constelación la persona estuvo pensando mucho, muy mental, no quiso como abrir el corazón. Y el pensamiento, cuando es obsesivo, cuando nuestro pensamiento es obsesivo y es un pensamiento que nos rebasa, o sea, nos avasalla, no duermo pensando en esto, no vivo pensando en esto, duele mucho la cabeza, porque la energía se concentra aquí en tu mente, en tu cerebro, y la migraña es terrible. Por eso cuando sufrimos de migrañas, pues estamos muy mentales. Nos toca Claro. bajarnos al espíritu para poder, pues yo digo bajarnos porque me bajo al corazón, porque en realidad pues uno habla de espíritu arriba, pero sí, bájate de la cabeza al corazón para que se te quite la migraña, porque todo eso lo tienes aquí metido. Entonces cuando ya lo liberas, te conectas con el corazón, el dolor se te puede pasar. Y hay algo muy importante y es que cuando estamos en una constelación hay que soltar ciertas energías que llegan y que quieren que quedarse con uno, que uno quiere quedarse con ellas inconscientemente. Y a veces eso es una resistencia. Sí, siempre debemos cerrar el campo. Yo siempre cierro el campo, yo siempre agradezco al sistema por lo que mostró y Ujú. cuando representamos a algo o a alguien, hacemos como un ejercicio como de cortar la energía, ya corto esto y ya no lo estoy representando, para que la Ujú. persona también como que quede bien, porque hay gente que asiste a una constelación y queda muy mal, queda muy, muy maluca, pues queda muy movida. Ujú. Así es. Bueno, no, pues, ¿qué otra pregunta tienes? Hoy estuvieron juiciositos, pues hubo preguntas, pero los sentí muy callados o muy concentrados. Sí, están calladitos. Bueno, ¿cuándo vuelves a tener talleres o cuándo podemos hacer parte de tus grupos? Estamos haciendo cada 15 días un taller con mi amiga Pilar, que es consteladora también. Estamos trabajando temas como ruptura, tema de cierre de ciclos y allí hacemos movimientos sistémicos y constelaciones también. Y la persona que quiera constelarse también me puede contactar. ¿Y a qué número o por dónde te buscan? Me pueden buscar en mi página web que es sanacionconangeles.co y ahí pueden agendar la cita por WhatsApp o también me pueden pues buscar directamente en mi Instagram que es sanación con ángeles bajo y también por ahí me pueden contactar. Por donde les quede más fácil, siempre estoy como Sanación con Ángeles en Facebook también y me cuentan, estaré atenta pues y al servicio a ver quién quiere meterse a este mundo maravilloso de constelarse. Pues aquí Juan Tavera ahorita te echó un piropo, dijo que muy tesa y en este momento dice, gran enseñanza, tema muy bacano, mil gracias. Ay, gracias a Ahí tienes Juan, este encanto de mujer, a tus órdenes. Gracias. Sí. Gracias a ti. Muchas gracias por conectarte, por vernos y al servicio estamos para lo que necesites. Bueno, entonces en la iCard con la que promocionamos está el arroba de Andrea. Si necesitan algo más, pues a la hora por inbox yo también les doy la información sin problema. Sanacionconangeles.co, no com, sino .co. Punto Y CO. ahí está el botoncito de WhatsApp y pueden chatear con Andrea sin ningún problema. Bueno, Sí. Andrea, muchísimas gracias de todo corazón. Te agradezco montones esta información que nos traes y Linda, gracias a ti. te agradezco mucho. Ay, gracias a ti por este ratico, por esta charla. Espero que nos volvamos a ver y por esta oportunidad. Y gracias por estos espacios que le estás dando a la humanidad. Estos son espacios para que las personas escuchemos, analicemos, crezcamos. Y en eso estamos, en esta expansión de conciencia. Estás muy linda. Muchas gracias. Ay, gracias. Lindos besitos para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias.